direcciones, 5, 6, cientos de kilómetros lejos de casa. Esa es la marca de la genialidad. Lo superan en número de 5-1, pero las tropas de César eventualmente ganan la batalla, capturando al infame Vercingetorix. Fue la última batalla de los galos, la cual convirtió a Julio César en uno de los dos más poderosos hombres del mundo. El otro era el general y político Pompeyo el Grande, un antiguo rival de César. Las ambiciones de estos dos hombres pronto lanzarían a Roma a una sangrienta pugna por su propia supervivencia. Nunca fue un torrente muy grande o un río importante, pero estaba destinado a tener un lugar en la historia. Su nombre significaba límite y una irrevocable decisión. El Rubicón. Para César, en un comienzo significaba una simple frontera al sur de la provincia de Galia. Pronto se convertiría en algo más. El Senado pidió a César que regresara a Roma, pero le ordenó que dejara sus ejércitos atrás. César se encontraba entre la espada y la pared. Tenía que ir a Roma, pero si iba desprotegido, seguramente sería asesinado por los seguidores de Pompeyo. Pensó que no tenía otra alternativa sino confiar en la lealtad de sus hombres. Reunió sus tropas y les dijo: estoy siendo insultado por el Estado. ¿Creen que esto sea algo justo? Defiendan mi posición. Para eso servían las tropas. Al menos eso fue lo que Julio César decidió. Era un serio juego de ajedrez que utilizaba ejércitos de verdad. En el año 49 a.C., en abierto desafío al Senado, César marchó con su ejército fuera de Galia y atravesó un pequeño riachuelo. Aún podemos regresar, pero una vez que hayamos cruzado ese pequeño puente tendremos que luchar. La suerte está echada. Julio César. En el mismo instante que su ejército cruzó el Rubicón, su intención se volvió algo obvio para todos. César se dirigía a Roma con el fin de declarar la guerra civil. El ejército de un general romano contra otro. Legión contra legión. César derrotó a Pompeyo, pero la sangrienta pugna por el poder continuaría. Aún después de que César fue apuñalado en el Senado en el año 44 a.C., la guerra civil y la anarquía dividirían a Roma. Durante 2 décadas, miles de romanos morirían a manos de las espadas romanas, mientras un general tras otro entraría a la confrontación. Agripa, Lépido, Dolabella, Bruto, Casio, Marco Antonio y Cleopatra contra Octavio. Hasta que un hombre resultó triunfante, se bautizó a sí mismo Augusto, el primer emperador de Roma. Ahora Roma era oficialmente un imperio gobernado por un solo dictador. El ejército finalmente tenía un solo comandante y había encontrado la paz. El ejército imperial, por mandato de Augusto, el primer emperador, hizo juramento de lealtad no hacia el Senado, no hacia la gente de Roma, sino hacia el emperador personalmente. Un juramento individual de obediencia. El emperador pagaría sus salarios y les otorgaría las tierras que los veteranos esperaban obtener después de prestar su servicio. Por lo tanto, el ejército estaba fuertemente ligado al emperador. Durante un tiempo, Augusto resolvió la crisis de la lealtad del ejército pronunciándose como único comandante. El primer emperador de Roma comprendió que debía controlar el ejército si quería controlar a Roma. El crecimiento del imperio había disminuido, pero defender sus vastas fronteras se había convertido en una gigantesca y costosa tarea. Lo que Augusto intuía era simplemente que el ejército romano se había extendido demasiado lejos y demasiado rápido, y que el ejército había agotado sus capacidades tratando de defender un territorio tan grande. Así que se dio una pausa.
Por primera vez, Roma comenzó a darse cuenta que su expansión no era ilimitada. En su testamento, Augusto advierte a los futuros gobernantes sobre los peligros que puede acarrear un imperio demasiado grande. El territorio romano continúa expandiéndose hasta el siglo I después de Cristo, pero en una forma más lenta. Augusto anexó Egipto y extendió la frontera norte hasta el Danubio. El emperador Claudio finalmente anexó Bretaña en el año 43 después de Cristo, pero perdió algunas tierras debido a los levantamientos. Las rebeliones en las provincias se tornaron cada vez más frecuentes. Una y otra vez se levantaban las voces de los disidentes de las diferentes culturas que despreciaban la tiranía romana. Los romanos eran hombres muertos, saqueadores del mundo que habían agotado la tierra por su delincuencia indiscriminada. Un enemigo adinerado excita su deseo por la riqueza. Uno pobre su deseo de poder. El robo, las masacres y las violaciones, a eso llaman gobierno. Crearon un desierto y lo llaman paz. Cágico. Comenzaría a acechar al poderoso imperio romano. Una secta religiosa de poca importancia, llamados judíos, se rebeló contra la tiranía romana, rechazando apasionadamente la religión pagana romana. Los rebeldes judíos tomaron control de Jerusalén, luego de Judea y Galilea. Le tomó 2 años a Roma recobrar todo menos Jerusalén, y 2 años más para que las legiones también recobraran a la fuerza esa ciudad. Las tropas romanas quemaron el sagrado segundo templo de Jerusalén y desfilaron por las calles arrasando con todos los tesoros sagrados. Asesinaron a aquellos que se cruzaban en su camino y quemaron sus casas junto con las personas que había escondidas dentro. Los soldados atravesaron con sus espadas a tantas personas que taponaron las calles con los cadáveres y tiñeron la ciudad con sangre. Tan grande era el flujo de sangre que a veces apagaba las llamas. Josefo. Para el año 74 después de Cristo, la causa judía parecía perdida, y sin embargo un último grupo de rebeldes rehusó rendirse, tomando posesión de una fortaleza en la cima de una montaña. Un espectacular fuerte, 50 metros arriba del Mar Muerto, Masada. Atrincherados en la cima de esta montaña, los 960 rebeldes observaban desde arriba la legión romana compuesta por 5.000 soldados. Los inquietantes contornos de sus campamentos aún pueden verse hoy. Las tropas romanas eran expertas en sitiar los lugares y contaban con catapultas, hondas y teas. Pero la natural fortaleza de Masada resultó muy empinada para que la artillería pudiera hacerle ningún daño desde tierra. Utilizando miles de judíos esclavos y sus propios soldados, los romanos comenzaron a construir una enorme rampa de piedra y tierra hasta la cima de la montaña. Aunque la construcción les tomaría todo un año, las legiones sabían que el tiempo estaba a su favor. Fue una campaña lenta y dramática, de una ingeniería meticulosa, que le demostraba a todos que el ejército romano simplemente no podía ser vencido. 4 años después de que comenzara el sitio, la rampa fue completada. Los romanos bombardearon la fortaleza y la incendiaron. Los romanos regresaron a sus campamentos para atacar al enemigo a la mañana siguiente. Durante la noche vigilaron por si alguno quería escapar. Pero no habría una batalla final. En cierto sentido, los judíos celotes escaparon de ser vencidos y eliminados por los romanos. Hace mucho tiempo decidimos no servir a ningún romano sino a Dios. Nunca nos hemos sometido a la esclavitud y no lo haremos ahora. Dejemos que nuestras esposas mueran sin ser abusadas.
y nuestros niños sin tener conocimiento de lo que es la esclavitud. Ben Yair. Formaron grupos. Escogieron a 10 hombres que matarían al resto. Luego ofrecieron sus cuellos a los verdugos que ejecutaban su tarea melancólicamente. El que quedó de último examinó a los que habían muerto. Luego, con gran determinación, se clavó una espada en su cuerpo. Durante esa larga noche, 900 devotos judíos acabaron con sus propias vidas. Cuando los romanos descubrieron los cadáveres, no los trataron como si hubiesen sido sus enemigos, sino que admiraron la resolución que habían demostrado al quitarse la vida y despreciar la muerte. Revueltas como las de Masada no planteaban una amenaza real para la supremacía de Roma, pero comenzaron a ejercer un cambio en el papel que jugaría el ejército. Los levantamientos continuaban inquietando al imperio, y poco a poco convirtieron al poderoso ejército conquistador romano en un ejército de ocupación. Trajano fue el último emperador romano que anexó territorios al imperio. Bajo su mando, en el año 117 después de Cristo, el imperio romano alcanzó a tener hasta 3 millones de kilómetros cuadrados. Trajano anexó la Rumania de hoy en día, Armenia y tierras al este, expandiendo el imperio a su tamaño más grande. Muy pronto tuvo que gobernar un territorio que llegaba hasta el Golfo Pérsico. Las legiones ahora patrullaban una extensa frontera que iba desde el desierto del Sahara hasta los helados Cárpatos. A partir de este momento, Roma se concentró en vigilar su imperio. Los días de la conquista habían terminado. El emperador Adriano formalizó esta política. Adriano tenía el presentimiento que el imperio se había extendido hasta el límite. E hizo 2 cosas. Retiró al ejército de las fronteras y construyó una serie de magníficas fortificaciones. La más famosa de todas es la Gran Muralla de Adriano, en el norte de Gran Bretaña, donde aún hoy, 2000 años después, se pueden apreciar las ruinas de una serie de fuertes a lo largo de más de 100 kilómetros. Pero las murallas solo probarían ser parcialmente exitosas contra una amenaza que atormentaría al Imperio Romano hasta sus finales. Los romanos tenían una sola palabra para todos los pueblos que no tenían un lenguaje escrito. Los llamaban bárbaros. Tenemos la tendencia a pensar que los bárbaros eran personas como Conan el Bárbaro y que sus amigos cruzaban las fronteras blandiendo sus hachas de 2 filos. Esto es algo que se aleja de la realidad. Cuando los bárbaros atravesaron las fronteras ya estaban romanizados. Lo que estas personas querían era obtener un lugar propio dentro de las fronteras del imperio. Nadie sabe a ciencia cierta la razón por la cual comenzaron a invadir el sur de Europa durante el siglo II después de Cristo. Quizás se debió a los cambios climáticos o a cambios en el crecimiento de la población. Tal vez el atractivo del propio imperio atrajo a una tribu después de otra. Poco a poco, las tensiones comenzaron a crecer en casi todas las fronteras. Cuando las tribus alemanas atacaron las fronteras en el año 166 después de Cristo, se produjo un acontecimiento importante. Por primera vez desde la invasión de Aníbal, el Imperio Romano estaba a la defensiva. Durante el siglo siguiente, olas de pueblos inmigrantes seguirían a los alemanes dentro del territorio romano. Godos, francos, persas, partisanos, visigodos y otros. Y las fronteras del Imperio Romano se derrumbarían hasta que no quedó más territorio que penetrar. La represa no mostraba una sola grieta, sino miles. Y para el siglo III después de Cristo, los bárbaros eran tan solo una de las múltiples crisis que el imperio debía afrontar. Era una época en la cual era más seguro que un emperador muriera asesinado a que muriera por enfermedad. Y los gobernantes fácilmente no dejaban sucesores al trono.
Una vez más, los afectos de las legiones individuales se volvieron cruciales para el poder central. Llegó el momento en que la lealtad de un ejército se tornaba sospechosa. Particularmente en el siglo III después de Cristo, cuando el imperio enfrentaba las incursiones de los bárbaros en sus fronteras, la plaga y una inflación rampante. Algunos ejércitos nombraban a sus propios comandantes como emperadores y luego entraban en Roma tratando de tomarse el poder. Era una receta para la anarquía y el desastre. Legiones feudales proclamaron 30 emperadores diferentes en un periodo de solo 23 años. Las guerras civiles estallaban frecuentemente sobre quién debía ser el verdadero emperador. Durante la mayor parte del siglo III después de Cristo, los ejércitos romanos continuaron luchando entre ellos en lugar de custodiar las fronteras y proteger la seguridad del imperio. El periodo llamado de los emperadores acuartelados fue de anarquía militar, un periodo muy interesante para los modernos escolares, porque pienso que muestra un colapso moral del liderazgo militar en el Imperio Romano. Es una cuestión de fidelidad. Si el ejército se vuelve más importante que el Estado, finalmente ambos, el ejército y el Estado, estarán perdidos. Y esa es una gran lección. Mientras tanto, el impresionante récord de batallas ganadas por los romanos se reducía. Aparentemente, las grandes legiones habían perdido su pericia. Algunas personas son severas al criticar al ejército romano del siglo III porque sufrían una derrota militar tras otra. Recordemos que este ejército no había peleado una batalla ofensiva hacía más de un siglo. El ejército romano había estado vigilando las fronteras, no peleando guerras. El golpe final llegó en el año 260 después de Cristo. El emperador Valeriano llevaba una carrera entera luchando contra los persas en el este, logrando un éxito moderado. Con sus tropas debilitadas por el hambre y la enfermedad, se vio obligado a hacer una cosa que ningún otro emperador había jamás hecho: negociar. Pero cuando Valerio llega a lo que hoy en día se conoce como Irak, es tomado prisionero. Al emperador del Imperio Romano se le obliga a arrodillarse para que el rey persa pueda pisar sobre su cuello. Es un golpe devastador para el orgullo romano. Shapur llevó al derrotado Valeriano a su Capitolio, donde murió. Lo hizo despellejar. Le tiñó la piel de carmesí, luego lo disecó y lo exhibió en el templo principal. Para los romanos, era el símbolo de la absoluta humillación militar a manos de una potencia extranjera. No sería el final de Roma, aún no. Pero era el comienzo del final. Las legiones romanas ya no eran la invencible máquina de guerra que habían una vez conquistado el mundo. Las fronteras del imperio ya no eran impenetrables. Y tampoco se podía afirmar que Roma dominaba el mundo. Un siglo después de que los primeros bárbaros entraran al imperio, un antiguo romano vio en este momento lo que en realidad era. Nuestra historia ahora se precipita desde un reino que antes era de oro a uno de óxido y hierro. Siga acompañándonos en Canal 13, inmediatamente las noticias en Teletarde. A Roma.
pero le ordenó que dejara sus ejércitos atrás. César se encontraba entre la espada y la pared. Tenía que ir a Roma, pero si iba desprotegido, seguramente sería asesinado por los seguidores de Pompeyo. Pensó que no tenía otra alternativa sino confiar en la lealtad de sus hombres. Reunió sus tropas y les dijo: estoy siendo insultado por el Estado. ¿Creen que esto sea algo justo? Defiendan mi posición. Para eso servían las tropas. Al menos eso fue lo que Julio César decidió. Era un serio juego de ajedrez que utilizaba ejércitos de verdad. Nunca fue un torrente muy grande o un río importante, pero estaba destinado a tener un lugar en la historia. Su nombre significaba límite y una irrevocable decisión. El Rubicón. Para César, en un comienzo significaba una simple frontera al sur de la provincia de Galia. Pronto se convertiría en algo más. El Senado pidió a César que regresara al romano contra otro, legión contra legión. César derrotó a Pompeyo, pero la sangrienta pugna por el poder continuaría. Aún después de que César fue apuñalado en el Senado en el año 44 a.C., la guerra civil y la anarquía dividirían a Roma. Durante 2 décadas, miles de romanos morirían a manos de las espadas romanas, mientras un general tras otro entraría a la confrontación. Agripa, Lépido, Dolabella, Bruto, Casio, Marco Antonio y Cleopatra contra Octavio. Hasta que 5, 6, cientos de kilómetros lejos de casa. Esa es la marca de la genialidad. Lo superan en número de 5-1, pero las tropas de César eventualmente ganan la batalla, capturando al infame Vercingetorix. Fue la última batalla de los galos, la cual convirtió a Julio César en uno de los 2 más poderosos hombres del mundo. El otro era el general y político Pompeyo el Grande, un antiguo rival de César. Las ambiciones de estos 2 hombres pronto lanzarían a Roma a una sangrienta pugna por su propia supervivencia. En el año 49 a.C., en abierto desafío al Senado, César marchó con su ejército fuera de Galia y atravesó un pequeño riachuelo. Aún podemos regresar, pero una vez que hayamos cruzado ese pequeño puente tendremos que luchar. La suerte está echada. Julio César. En el mismo instante que su ejército cruzó el Rubicón, su intención se volvió algo obvio para todos. César se dirigía a Roma con el fin de declarar la guerra civil. El ejército de un general